Muy buenas tardes, vamos a continuar nosotros con estas cápsulas de Derecho Procesal Mercantil. Hay que recordar, desde luego, y les pido una disculpa por todos aquellos errores que pudieran ser, ya que estas cápsulas no están siendo editadas. Vamos a ver el día de hoy los términos judiciales. Para hablar de los términos judiciales, estos se encuentran contemplados en el artículo 1075 al 1080. La primera pregunta que nos hacemos es, ¿qué es término o qué es plazo? Porque es muy común que confundamos lo que es el término y lo que es el plazo. Como todos ustedes saben, el término es un tiempo formado por varios días, dentro de los cuales las partes o el juez pueden ejercitar sus derechos o facultades procesales. En cambio, el plazo ha de entenderse el día y en algunos casos la hora en que debe practicarse un acto procesal. Esto es muy importante porque cuando transcurre el término para realizar un acto procesal es el lapso del tiempo en el cual se realiza la actuación judicial necesaria. Un ejemplo. Vamos a contestar la demanda. En la contestación de la demanda, en un juicio mercantil ordinario tenemos 15 días. Por lo tanto, al tener 15 días, tenemos desde al siguiente día que surte efectos la notificación o el emplazamiento para poder contestar la demanda dentro del término señalado por la ley. Si fuera el plazo, tendría que señalarse el día y la hora. Por ejemplo, cuando nos señalan el día 8 del mes de febrero para deshogar una diligencia. Ahí estamos hablando de plazo y es importante que lo tengamos distinguir porque algunos autores manifiestan que el plazo es el lapso del tiempo para ejecutar o realizar una actuación judicial. Pero, ¿cuándo empiezan a correr los términos? Los términos empiezan a surtir efecto, a correr desde el día siguiente en aquel en que haya surtido efecto el emplazamiento o notificación y se contará el día de su vencimiento. No confundir con materia de derecho civil, en el cual los términos empiezan a correr al día siguiente que se realiza la notificación. Aquí se indica, empieza a correr al día siguiente que surte efecto. Hoy se realiza la notificación, mañana surte efecto, por lo tanto, hasta el tercer día empieza a correr nuestro término. Hablando de los términos judiciales, tendremos que hablar forzosamente de las notificaciones personales. Como ya las vimos, son aquellas que se realizan directamente a los interesados en el proceso. Precisamente las notificaciones, su término empieza a correr al día siguiente, surten efectos al día siguiente que se hayan practicado y por lo tanto empieza a correr al tercer día que se realizó. Las notificaciones por boletín judicial, gaceta, periódico judicial o las fijadas en los estratos de los tribunales o por correo y por telégrafo, surten efectos al día siguiente en el que se hubieran hecho. Las notificaciones por edicto surten efecto al día siguiente de haberse hecho la última en el periódico oficial del Estado o del Distrito Federal. Podemos ver que así empiezan a correr los términos dentro de materia mercantil. Pero ¿qué ocurre cuando se trata de la primera notificación? Hay que recordar que la primera notificación no significa obligatoriamente de hablar de emplazamiento, porque podemos hablar de un acto prejudicial o podríamos nosotros hablar también de un medio preparatorio de juicio. Cuando se trate de la primera notificación, y esta debe de hacerse en otro lugar al de la residencia del tribunal, esta va a aumentar los términos que señale la ley o el juzgador por un día más por cada 200 kilómetros o por la fracción que exceda de 100, pidiendo al juez, según las dificultades de las comunicaciones y algunos problemas climatológicos, aumentar dichos plazos, razonando y fundando debidamente su determinación en este sentido. Un día más por cada 200 kilómetros debemos tomarlo en consideración, o fracción que exceda de 100 siempre y cuando se trate de la segunda contabilidad. Por eso tenemos que tomar en cuenta esto. El artículo 1076, en ningún término se van a contar los días en que no puedan tener lugar las actuaciones judiciales, salvo los casos de excepción que señalan por la ley. Recuerden algo muy importante, para realizar actuaciones judiciales tienen que ser en días y horas hábiles. Aquí en Jalisco, el sábado y los domingos no son días hábiles en virtud de que el sábado no labora el tribunal. Por lo tanto, para poder realizar una actuación judicial o alguna diligencia tendrá que solicitar la habilitación de días y horas inhábiles. Desde luego, tendríamos que hablar forzosamente en el término, hablando de los términos de la caducidad. Y no debemos de confundir la caducidad con la prescripción. Porque la caducidad de instancia opera de pleno derecho, sea porque se decrete de oficio o a petición de parte, cualquiera que sea el estado del juicio, desde el primer acto que se dicte en el mismo y hasta la citación para oír sentencia, en aquellos casos en que ocurran las siguientes circunstancias. Ojo con esto, decíamos, la caducidad se refiere a cuestiones meramente de carácter procesal. La prescripción es de carácter sustantivo, se refiere precisamente al derecho de acción, que desde luego, saben ustedes que las acciones prescriben conforme a las reglas de las obligaciones, que en este caso específico son de 10 años la prescripción, ¿sí?, de una acción de carácter mercantil. Pero para que haya caducidad, es menester que hayan transcurrido 120 días contados a partir del día siguiente a aquel en que surte efectos la notificación de la última resolución judicial dictada.
estamos hablando de 120 días hábiles. Si habláramos nosotros de 120 días naturales, hablaríamos de 4 meses. Aquí aproximadamente estamos hablando, sí, de 6 meses, porque si tomamos en consideración que son 20 días por mes, quiere decir que aproximadamente son 120 días para que pueda transcurrir la caducidad. Pero ojo, hay que tener en consideración que la caducidad la podemos solicitar o el juzgador la puede declarar de oficio. Que no hubiere promoción de cualquiera de las partes dando impulso al procedimiento para su trámite, solicitando la continuación para la conclusión del mismo. Promoción de cualquiera de las partes que dé impulso al procedimiento. Por lo tanto, tenemos que hablar única y exclusivamente de autos, ¿sí? Y no de decretos, porque los decretos, recuerdan ustedes, que son promociones de mero trámite. Por lo tanto, la resolución de decreto no corre en este caso la caducidad, sino únicamente de autos que le dan continuidad al procedimiento. ¿Cuáles son los efectos de la caducidad? Primero y antes que nada, extingue la instancia, pero no la acción. Esto es muy importante. Quiere decir, como van a regresar las cosas al estado en que se encontraban, el término de la prescripción sigue corriendo, ¿sí? Pero, desde luego, que va a extinguir la instancia, pero no la acción. Se va a exceptuar de la ineficacia señalada las resoluciones firmes de las excepciones procesales que van a regir en cualquier juicio que se promoviere. Vamos a pensar que ya fue resuelta una falta, una cuestión de competencia, estas van a seguir firmes las resoluciones, por lo tanto tendremos que continuar con el proceso donde se haya quedado el anterior. La caducidad de la segunda instancia deja firmes las resoluciones apeladas. Aquí tenemos que tomar en consideración algo. Ciertamente que la caducidad en primera instancia son en 120 días, pero en segunda instancia son 60 días, igualmente los incidentes. También tenemos que tomar en consideración que deben de ser días hábiles. La caducidad de los incidentes solo afecta a las actuaciones del mismo. Ojo con esto, únicamente si caduca el incidente va a afectar al incidente y se va a dejar como si no se hubiera opuesto. No al lugar la caducidad en los juicios universales o de concursos mercantiles, que creo que plenamente nosotros conocemos los juicios universales, al traer los demás son de carácter público. Tampoco opera la caducidad cuando el procedimiento está suspendido por causa de fuerza mayor y el juez y las partes no pueden actuar. Cuando hablamos de la suspensión del procedimiento es que este sea suspendido por una causa o fuerza mayor en virtud de algún desastre natural, ¿sí? Y tomando en consideración esta, quiere decir que no corre el término de la caducidad. La resolución que decrete la caducidad será apelable en ambos efectos, porque recuerden ustedes, si se resuelve la caducidad, le pone fin al procedimiento y por lo tanto me está causando un gravamen mental que no es reparable en sentencia, entonces podrá ser apelada en ambos efectos. Las costas serán a cargo del actor cuando se decrete la caducidad en primera instancia. En la segunda instancia serán a cargo del apelante y en los incidentes las va a pagar el que lo haya interpuesto, o sea, el actor incidentista. Cuando la ley no señale término para la práctica de algún acto judicial o para el ejercicio de algún derecho, se tendrán señalados los siguientes. Ojo aquí, esto es importante y por lo tanto tenemos que tomar que 8 días a juicio del juez para que dentro de ellos se señalen fechas de audiencia para la recepción de pruebas, reconocimiento de firmas, confesión, posiciones, declaraciones, exhibición de documentos, juicio de perito y prácticas de otras diligencias, a no ser que por circunstancias especiales que llegue justo el ampliar al juez el término, siempre y cuando sea debidamente fundado y motivado la resolución. 9 días para interponer el recurso de apelación contra sentencia definitiva. Tenemos 9 días. 6 días cuando se trate de interlocutoria o de auto de tramitación inmediata y 3 días para apelar preventivamente las sentencias interlocutorias o auto de tramitación conjunta con la definitiva en los términos del 1339 de este código. Esto lo veremos desde luego en el término de los recursos, pero pueden ver que quiere decir que por regla general las sentencias definitivas son apelables, pero en el término de 9 días. Y dije por regla general porque recuerden ustedes que el procedimiento tendrá que tener una cantidad mínima de su resolución. 3 días para reservar la vista que se le dé a las partes en toda clase de incidentes que no tengan tramitación especial. Como pueden ver entonces ustedes, cuando la ley no señala un término, tenemos que manejar estos que se está señalando la propia ley. Tenemos que ver que cuando la ley no señala el término para la práctica de algún acto judicial o para el ejercicio de algún derecho, tendrán por señalado los siguientes: 3 años para la ejecución de sentencias dictadas en juicios mercantiles y desde luego todos aquellos convenios judiciales que se hayan celebrado
en ellos juicios mercantiles ejecutivos. Si son juicios mercantiles ordinarios, tendremos 5 años para la ejecución y también, desde luego, para los convenios judiciales celebrados en ellos, y 3 días para todos los demás actos judiciales. Hablando de esto, tendríamos que hablar, ya que vimos los términos que señala la propia ley, doctrinariamente, ¿sí? Los términos, ¿sí? Hay de diferentes clases. Las clases de términos son, primero, los fatales o perentorios. Nosotros sabemos que solamente basta el transcurso del tiempo para tener por perdido el derecho que se pudo haber ejercitado dentro del término. En materia mercantil y materia civil, por lo regular, todos los términos son fatales y son perentorios. Individuales son aquellos que rigen para una sola de las partes. El ejemplo clásico de ello es para la contestación de la demanda. ¿Para quién le está contando el término? Única y exclusivamente, desde luego, para el demandado. Los improrrogables, como su nombre lo indica, son aquellos que no se pueden prorrogar para tal efecto. Los prorrogables son aquellos susceptibles de ser ampliados. Ejemplo, ¿sí? El periodo probatorio, que se puede ampliar hasta por 20 días en los juicios, desde luego. ¿Sí? Los términos comunes, cuando rige para ambas partes en el proceso, el periodo probatorio como tal, y desde luego los ordinarios, que son aquellos señalados por la ley o por el órgano jurisdiccional que se otorgan a las partes en condiciones normales cuando legalmente no es precedente el término adicional. Estas fueron las clases de los términos, pero también tendríamos que ver alguna situación, ¿no? Los términos se van a dividir en términos legales, convencionales y judiciales. El término legal, pues de todos es sabido que es el que señala la propia ley. El convencional es el que se conceden mutuamente las partes, en el cual llegamos a un arreglo y nos concedemos un término para tal efecto, como vamos a pensar en el juicio convencional ante tribunales, ¿no? Y el término judicial es aquel que concretamente ha señalado el juzgador dentro del proceso en virtud de una disposición o permiso de la ley. Debemos nosotros entonces que esta unidad, ¿sí? Junto con lo de las notificaciones judiciales, es de tal manera importante y que nosotros tenemos que aprendérnoslos de tal manera en que al momento en que tengamos que ejercitar un derecho, conocer el término en el cual lo podemos hacer válido. Vamos a continuar posteriormente.